a ver de primera mano cómo funciona la inteligencia española con una de las personas que mejor la conoce, el coronel de infantería, don Diego Camacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, es un placer que esté aquí con nosotros, desde luego. Usted ha sido espía militar en zonas como Marruecos, en Francia, si no me equivoco, si no me corrige. Todo esto que está sucediendo, este conflicto, las filtraciones que se están produciendo, ¿pone en peligro a los espías del CNI? Bueno, eso es una decisión del gobierno, porque el gobierno en esta crisis del Pegasus, desde luego, lo que no ha demostrado, bajo mi punto de vista, es ni coherencia ni apoyo al servicio de inteligencia. Entonces, digamos, el servicio de inteligencia se está viendo sometido a unas presiones, bajo mi punto de vista, injustas y que políticamente considero que son un error, porque España tiene, no como Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia, varios servicios de inteligencia que pueden compensar la caída de uno de los servicios. En España el CNI es el único servicio de inteligencia, entonces es la herramienta esencial para la seguridad del Estado. Y entonces, bueno, lo que a mí me sorprende es, digamos, primero, esa división gubernamental entre el partido mayoritario y el partido minoritario del gobierno, que produce un continuo debate de 180 grados de diferencia, y después una cosa que es esencial en la seguridad nacional, y es que la política debe siempre respaldar a la herramienta que es operativa en este campo. Entonces yo, desgraciadamente, no he apreciado ese apoyo del gobierno a su herramienta esencial, y sí he visto con sorpresa cómo el gobierno apoya más a unos señores que son los secesionistas catalanes, que están en franca rebelión contra nuestro sistema de vida, contra nuestra Constitución y contra las leyes de España. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, yo diría que es una situación kafkiana y es digna de ser retratada por Valle Inclán, que era el inventor del esperpento español. ¿Qué cree usted que puede haber detrás de esta falta de apoyo? ¿Por qué? Porque, como bien dice, es una situación kafkiana, nadie se lo explica, no cabe en la cabeza, pero algo tiene que haber detrás para que suceda esto. Pues puede haber, yo creo, vamos a ver, voy a hablar en cuestión de hipótesis porque me falta, como a ustedes, mucha información, pero me da la sensación de que aquí se está operando un chantaje de Estado. No tengo elementos para afirmarlo rotundamente, pero el otro día, creo que ayer o antes de ayer, el portavoz del Partido Unidas Podemos, por ejemplo, vino a decir en un momento que el presidente del gobierno estaba bajo chantaje del sultán de Marruecos, si en estos gigas de información que le habían sacado al presidente del gobierno. Si eso es así, eso es la hipótesis más peligrosa para la seguridad nacional de España. ¿Por qué? Porque Marruecos evidentemente es la única amenaza exterior que a día de hoy tenemos manifiestamente hablando. ¿Por qué es la única? Porque Marruecos es un Estado expansionista. Entonces, al ser un Estado expansionista, sobre Mauritania no se va a expandir porque no le deja Francia. Sobre Argelia no se va a expandir porque no le deja Argelia. Entonces, lo que queda somos nosotros. Entonces, en esa situación, todo lo que estamos viendo en los últimos meses es un incremento de la presión sobre España, y eso se debe, bajo mi punto de vista, a la debilidad del gobierno español. Y de ahí todos esos giros que estamos viendo quizá, ¿no?, últimamente, claro, en el tema del conflicto del Sáhara y en otros asuntos. Pero es que, claro, si uno ve lo del viaje del presidente del gobierno a Rabat, ve lo de la carta mutuo propio que escribe
no que escribe. Yo siempre he defendido que esa carta no está escrita en la Moncloa. Está escrita en Rabat y firmada en la Moncloa, que es una cosa diferente. Y vemos todas estas cosas que han pasado en las relaciones bilaterales con Marruecos, incomprensibles. De momento encajan todas si es verdad lo que dice el portavoz de Unidas Podemos, que el presidente del gobierno está bajo chantaje. Claro, ¿qué información podría tener Rabat? ¿Qué podría tener de ese espionaje, bajo la hipótesis de que detrás esté Marruecos, el rey Mohamed VI, como para que Pedro Sánchez pues, prácticamente permita que la política exterior española se dirija desde Rabat? Pues vamos a ver, bajo mi punto de vista, y seguimos especulando porque no tenemos información concreta, claro. Si fuera un documento, no tendría la fuerza, bajo mi punto de vista, de provocar ese chantaje que hemos visto en Rabat, que ha culminado con una entrevista con el sultán poniendo la bandera española boca abajo, ¿vale? Ahora, si esa hipótesis del chantaje es cierta, todas las piezas encajan. Y entonces, ¿qué es lo que puede tener ese chantaje? Pues como digo, un documento no sería relevante. Claro. Tiene que ser algo de carácter personal, de alguien, de él mismo o alguien vinculado a él estrechamente. Pero algo que está poniendo en peligro a todo un país, realmente, bueno, toda la seguridad de un país. Como he dicho antes, bajo mi punto de vista, es la hipótesis más peligrosa. Porque claro, lo que no se puede permitir ningún país, y menos el nuestro, que está sometido a 2 procesos de secesión en el norte de nuestro territorio, y está con unas cifras macro, las peores de Europa, y está con una crisis política permanente y con una polarización social increíble, mucho menos. Es decir, lo que no podemos estar aquí es al levantarnos todos los días oscilando entre el pánico que nos vamos a encontrar y la debilidad que nos muestra el gobierno en su gestión gubernativa. Efectivamente. Coronel, queremos que escuche las últimas declaraciones del ministro de Exteriores acerca de este tema. Vamos a escucharlas y ahora las comentamos. Mire, las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni en especulaciones, se basan en hechos. Y en general, sobre todo este debate, yo creo que las cosas tienen que ir por orden. Bueno, ahí estábamos escuchando. Todos son especulaciones, es lo que dice... Sí, pero dice una cosa interesante, que la política exterior se basa en hechos y no en especulaciones. Y es cierto. Y entonces toda España ha visto, no como una especulación, sino como un hecho, que este ministro que tenemos tiene una entrevista con su homólogo marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, y en medio le colocan la escultura de Tarik, el invasor de España en el siglo VIII. Entonces, este tipo de... esos son hechos importantes, igual que lo de la bandera puesta boca abajo, porque en diplomacia, y él lo sabe mejor que yo, los símbolos y los gestos tienen una enorme importancia. Y esos símbolos y esos gestos que le ponen a él con Tarik y al presidente con la bandera indican, en el caso de la bandera, rendición, y en el caso de la escultura, desprecio. Entonces, bueno, lo que hemos visto... Bastante explícito, un lenguaje bastante explícito. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, que hay que basarse en los hechos, pero los hechos son que cuando les sucede esto, no se levantaron y se fueron. Claro, porque nadie se cree que en un encuentro diplomático de semejante altura de Estado sea casual que se ponga la bandera de España al revés y nadie se dé cuenta de eso. Como se comentó aquí, que podía haber sido un error, ¿no? No, pero vamos a ver, yo he estado destinado en Rabat, he estado, todas las semanas tenía que negociar con el servicio de inteligencia marroquí, nunca he tenido ningún problema, pero evidentemente antes de ir a un encuentro sabía perfectamente, me había estudiado la lección, claro, y desde luego no permitía a ningún marroquí, y nunca lo hicieron, el que traspasara los límites lógicos de una relación. Con los marroquíes hay que tener efectivamente una buena relación, pero bajo mi punto de vista,
una relación de reciprocidad, que es donde se basan unas buenas relaciones con un país vecino, no en la sumisión. Porque, vamos a ver, además, Marruecos es un país, como sabéis, musulmán, y en un país musulmán se rigen, no solo para la política, sino por su sistema social, por el Corán. Y entonces no es lo mismo hablar con un musulmán que hablar con un alemán o con un italiano. ¿Por qué? Porque si te descuidas, igual que con un colega europeo, pues si mientes o engañas, puedes tener, vamos a decir, unas represalias de carácter occidental, de decir, hombre, no me digas esto y tal, no me engañes, tal. No, con un musulmán hay que tener en cuenta que el Corán prohíbe la mentira, siempre y cuando sea hacia otro musulmán. Si esa mentira es contra un naserani, un cristiano, o un infiel o un judío, eso es virtud, tal como lo enjuician ellos. Entonces, realmente, en una relación con este tipo de personas que están imbuidas por una determinada religión, tienes que aplicar lo que decía antes, el principio de la reciprocidad, que sepan siempre que si tú me pides, ¿qué me das? Con todo esto que nos está contando, coronel, discúlpeme, pero yo vuelvo a mi pregunta inicial de las personas que están allí trabajando, infiltradas, sabiendo todo lo que nos está contando, ¿qué seguridad pueden tener ahora mismo? Imagino que deben sentir miedo al estar allí. No se sienten protegidas de ninguna manera. Bueno, miedo no creo porque, bueno, yo creo que cuando estás trabajando en inteligencia estás acostumbrado a pasar situaciones límite, pero tienen que estar descorazonados, pero no como agentes de inteligencia, sino como ciudadanos españoles que realmente están cubriendo una misión esencial e importantísima y ven que quien les debe respaldar políticamente, digamos, no cumple con ese efecto. Antes he oído en las declaraciones del señor Feijóo decir que tenía que saber quién había ordenado las escuchas. Eso demuestra un desconocimiento por parte del señor Feijóo flagrante. Es decir, lo que marca el gobierno todos los años son los intereses informativos de inteligencia que debe cubrir el servicio de inteligencia. Cuando se produce una escucha, el servicio de inteligencia no debe decirle al presidente del gobierno, ¿nos da usted permiso para escuchar a fulano? Eso es absurdo. Claro. Hay un juez ad hoc del Tribunal Supremo que está pegado al servicio de inteligencia. Y si hay una necesidad de escucha, bien por una cuestión terrorista, por una cuestión de blanqueo de dinero, por una cuestión mafiosa, por una cuestión, como pasa en España actualmente, por una oleada de secesionismo, el servicio a quien le pide permiso es al juez ad hoc del Tribunal Supremo, no al presidente del gobierno. Es absurdo. Es que entonces lo que el señor Feijóo tiene en mente es cómo funcionaba un servicio de inteligencia en tiempos de la dictadura militar. Coronel, nos está dando usted un montón de datos interesantísimos, estaríamos hablando horas. Una última pregunta, porque el tiempo lo tenemos limitado. Tiene que ver con las declaraciones, las explicaciones más bien que ha hecho la directora del CNI en el Congreso de los Diputados ante los independentistas. ¿Qué piensa usted de que la señora Paz haya tenido que estar ahí explicando, ¿no? Dando explicaciones en el Congreso? Pues bueno, bajo mi punto de vista, lo primero que hay que decir que, claro, al yo no estar presente en esas 4 horas de declaraciones, pues no sé lo que ha pasado, pero me parece mucho tiempo 4 horas. Entonces, la señora Paz Esteban se debatía en una situación muy difícil. La situación muy difícil es ver perfectamente dónde está el origen de este escándalo de Pegasus, que precisamente no estaba en el CNI hasta el momento, por lo que yo conozco, si no estaba más bien en Moncloa, y después tener que dar unas explicaciones a unos señores que están presionando a estos
funcionarios o políticos que están en la Moncloa, que son el origen del problema, pero a la vez son sus jefes. Entonces, claro, esa comparecencia de Paz Esteban, digamos, no ha sido bajo mi punto de vista, una comparecencia libre de un director del Servicio de Inteligencia en el Congreso, sino ha sido una comparecencia que está subordinada a unas limitaciones que le han tenido que poner políticamente, porque es de todo punto excesivo que para dar la información que ha dado, que con eso basta y sobra, haya estado tanto tiempo. Además, sabiendo que aunque hubiera estado 8 horas, a estas personas, a algunas personas que estaban en esa comisión de secretos, les importaba nada. Iban a filtrarlo igual, porque están en otra guerra. Es decir, no están en la defensa de la seguridad nacional, bajo mi punto de vista. Está en que cuanto más caos, mejor. Y si consiguen que el gobierno oscile como oscilábamos nosotros al despertar entre la debilidad y el pánico, pues mucho mejor, porque es realmente el objetivo que ellos se proponen. No les he oído a ninguna de estas personas declararse firmes sostenes de la seguridad nacional o del interés nacional. Por lo tanto, estamos hablando, analizando, como hemos dicho al principio, un esperpento, una situación kafkiana. Efectivamente. Tremendo. Pues, coronel don Diego Camacho, ha sido un auténtico placer tenerla aquí con nosotros. Nos ha encantado escuchar su opinión, como usted ha repetido varias veces. Es mi opinión, pero también toda la información que nos ha aportado y los datos y hechos constatados. Muchísimas gracias y seguro que volvemos a hablar porque este tema va a dar muchísimo de qué hablar. Nada, pues me alegro de haberos conocido y gracias por vuestra invitación. Muchísimas Gracias a usted. gracias.